Después de la introducción del otro día, algo caótica, hoy nos vamos a meter con asuntos un poco más serios, más complicados. Aunque es lo mismo, lo que pasa es que voy a intentar justificar, no matemáticamente, menos en un momentito, sino geométricamente, las conclusiones finales de los grandes teóricos neoclásicos respecto a esa famosa ley de la oferta y la demanda, es decir, el cierre del modelo, la idea que todo el mundo tiene, cuando los economistas, como decía el otro día, se han empezado a preocupar diciéndole hasta qué punto esta idea intuitiva que todo el mundo tiene de la ley de la oferta y la demanda que regula los mercados y que la dejamos funcionar libremente, conseguiremos una situación perfecta. Ya dije que teóricamente esto era lo que la idea que tenían los economistas descendientes de Adam Smith vía la corriente neoclásica, la que todo el mundo tiene en la cabeza, dejemos que el mercado funcione y todo se articulará y al final encontraríamos, guiados por esa conjetura, la mano invisible, nos encontraremos en la mejor situación. Es decir, el sustento teórico-analítico de lo que podemos denominar como políticas neoliberales en la economía. Dejemos que el mercado funcione y el mercado regulará los comportamientos de los individuos. Bien, dije que a partir de los años 50, 60 se empieza a analizar con profundidad teóricamente esta ley de la oferta y la demanda, esta idea de si es posible que exista un equilibrio general en todos los mercados, si los mercados se dejan funcionar libremente y las políticas que se derivan de ellos. Esta idea que era intuitiva, que la tenían todos los economistas y los sociólogos en general de carácter liberal, fue puesta en cuestión, fue buscada encontrar si realmente teóricamente se podía justificar esta apreciación. Y la conclusión es que no se puede. Es la grandeza, como decía el otro día, del modelo neoclásico, la increíble grandeza de estos economistas, llegar a la conclusión de que no se puede decir eso. Es un cierre del propio sistema. Entonces, como una gran construcción teórica que acaba y que no llega más, hay que aplaudirlo. El problema está en que parece ser que la mayor parte de economistas no se han dado cuenta de ello. Y los economistas que no se han dado cuenta o no han querido darse cuenta justifican luego la actitud de los políticos que utilizan este modelo como base para hacer la política económica. Lo que voy a hacer va a ser intentar demostrar geométricamente uno de los hechos fundamentales. El hecho fundamental es que solamente hay un equilibrio económico general. Por equilibrio económico general hay que entender aquella situación en que todos los mercados se regularían, habría un conjunto de precios tales que para cada uno de los precios en su mercado particular la oferta casaría con la demanda. Eso se traduciría en que toda la economía estaría en una situación de equilibrio y a la que se llegaría y que además este equilibrio sería óptimo, como veremos más adelante. Una situación perfecta que se conseguiría si dejamos funcionar libremente a los mercados sin ningún tipo de intervención. Repito que es una construcción teórica importantísima y que es necesario que la conozcamos algo, no completamente, y a la que dedica Steve King dedica un capítulo entero de una manera un poco confusa. Hoy voy a intentar verlo de una manera relativamente simple y ver qué significa. Bueno, lo vamos a hacer con la utilización de dos instrumentos analíticos. Uno es la caja de Edgeworth y otro es la función de exceso de demanda. Vamos a partir, y le repito que esto es una demostración muy simple y ya veremos las implicaciones que tiene, de una situación ideal, como todas las que partamos, en que solamente hay dos bienes y hay dos individuos en la economía, aunque esto lo podríamos generalizar matemáticamente a n bienes y a m individuos, y tendríamos que hacerlo entonces vía matemática. Nosotros lo vamos a hacer en una situación muy concreta. Solamente hay dos bienes y hay solamente dos individuos que son demandantes. Y para evitarnos otro tipo de problemas, que podríamos meterlo también, vamos a suponer que la producción viene desde el cielo. Es decir, los niveles de producción están dados. Nos quitamos de lado el aspecto de la producción. No es necesario, por supuesto, se puede hacer matemáticamente, pero a nosotros nos interesa quitarlo. De tal manera que hay una cantidad total de X y de Y que, como del cielo, son los dos bienes y vienen como un maná. Ha caído. Y la economía se trata de cómo repartir esto, de tal manera que sea el reparto mejor. Esto
Estos son bienes, es decir, los dos individuos demandarían estos bienes, querrían tener de estos bienes, cuanto más mejor. Tienen unas funciones de utilidad que explican su comportamiento. ¿Cómo podemos reflejar la situación? Pues utilizando una construcción que es la caja de Edgeworth. En la caja de Edgeworth es una cajita que simplemente tiene... Aquí estamos midiendo la cantidad de bien X que existe, una determinada cantidad. Y aquí estamos poniendo la cantidad de bien Y que existe, que repito, proviene del cielo. Podríamos analizarlo, cómo se producen estas cantidades de X e Y, pero a mí no me interesa. Y ahora voy a partir de un reparto inicial. Un reparto que es inicial sea el que sea, por azar. Supongamos que los bienes están distribuidos de esta manera. Están distribuidos así. En este origen voy a poner la situación desde la perspectiva del individuo A, y lo llamo eso, el origen desde la perspectiva del individuo B. Y desde aquí el origen en la perspectiva B. Todos aquellos que habéis pasado por primero ya sabéis de qué estamos hablando, la caja de Edgeworth. Por lo tanto, aquí fijaros que tendríamos este reparto inicial. En este reparto inicial significa que esta es la cantidad de X que le ha tocado al individuo A en el reparto. Lo estamos viendo desde aquí. Y correspondientemente, esta sería la cantidad inicial que le ha tocado al señor B. Y de igual manera aquí tendríamos la cantidad que le ha tocado al señor A. Y por el contrario, aquí tendríamos la cantidad que le ha tocado de B inicialmente al señor B. Esto es un reparto de X, es decir, el total de la producción de X está inicialmente repartida de la siguiente manera. Esto es lo que le ha tocado al señor A. Esto es lo que le ha tocado al señor B. A partir de aquí se mide lo que le pasa al señor B. A partir de aquí lo que le pasa al señor A. Luego esto es un reparto inicial de los bienes. Y correspondientemente aquí tengo el reparto para el señor B. Un reparto muy asimétrico. Lo pongo así porque quiero. Simplemente como. Le ha tocado, fijaros, casi todo Y le ha tocado, del bien Y le ha tocado al señor A, y casi todo X le ha tocado al señor B. Medido desde allí. Pero las sumas son las que son. Este es un reparto inicial, y este reparto inicial no tiene por qué ser el mejor, ni mucho menos. Podríamos haber hecho un reparto todavía más absurdo y haber hecho que todo Y le hubiera tocado al señor A y todo X al señor B, y estaríamos en este punto de aquí. Vale cualquier tipo de reparto. Ahora, el siguiente punto fundamental es descubrir que esta situación no sería la óptima, no sería la adecuada. ¿Cómo lo podemos saber? Pues bueno, por aquí dibujemos una curva de indiferencia que es la que tiene inicialmente el señor A. Y por aquí representemos la curva de indiferencia que tiene el señor B. Las curvas de indiferencia, las habituales, las normales, de tal manera que desde aquí vemos la situación de A y hay que hacer el esfuerzo de imaginación y ponernos en B. Estos son los niveles de utilidad que tienen los dos individuos con este de reparto. Los que habéis pasado por primero ya y todos casi os daréis cuenta de que esta no es una situación óptima. No es una situación óptima porque ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los individuos valoran los bienes de forma diferente. El valor entendido como valor asociado a la utilidad que obtienen de estos bienes. El señor A estaría dispuesto a cambiar, a tener un poco más de X desprendiéndose de una cantidad de Y. Y el señor B le gustaría tener menos X y se desprendería de una determinada cantidad de A. A cambio de tener una cantidad determinada de Y. Esto nos lo mide una vieja construcción que llamamos la relación marginal de sustitución, que nos está diciendo cómo estamos dispuestos a cambiar un bien por otro. Aquí las dos curvas se cruzan. Nos está indicando que los individuos quieren cambiar bienes X e Y de forma diferente. La pendiente nos está diciendo
para el señor A cambio de tener un poco más de X, ¿a cuánto de Y está dispuesto a renunciar? Y aquí, midiéndolo desde aquí, nos está diciendo, a cambio de tener el señor B más de Y, ¿a cuántas unidades de X está dispuesto a renunciar? La idea que tienen los economistas neoclásicos es que si dejamos funcionar al mercado libremente, habrá un conjunto de precios, un precio de X y un precio de Y, que los llamaremos de equilibrio, tal que los individuos se pondrían en esta situación. Una situación ideal para ellos, porque habrían hecho los intercambios que hubieran querido, gracias al sistema de precios. Esta curva es la curva de contratos, es una curva formada por las no intersecciones, sino puntos de tangencia de las dos curvas de indiferencia. Veamos lo que ocurriría en el equilibrio. En el equilibrio, ¿qué habría pasado? Pues a estos precios, el individuo A estaría dispuesto a desprenderse de esta cantidad de bien Y que le había tocado a cambio de tener esta cantidad de bien X. Es decir, el individuo A cambiaría y diría, dame esta cantidad de X, se lo diría al señor B, y a cambio te doy yo esta cantidad de Y. Y para el individuo B pasaría lo mismo. El individuo B, fijaros, su situación ahora estaría aquí. Diría, yo prefiero quedarme con esta cantidad, estoy dispuesto a desprenderme de toda esta cantidad, ¿a cambio de qué? De tener esta cantidad adicional. Aquí las dos curvas de indiferencia de los dos individuos en el equilibrio serían tangentes. El individuo A habría ganado utilidad, el individuo B habría ganado utilidad. Estarían mejor los dos, gracias al funcionamiento del sistema de precios. Esto sería un equilibrio general. La idea sería que habría un conjunto de precios tales que haría que los individuos hicieran los ajustes oportunos, los intercambios, cambiarían X por Y y cada uno se encontraría en la mejor situación posible. El equilibrio general para el caso de dos bienes, un conjunto de precios. El elemento básico de esto es que, y fue la primera demostración, es que tendría que existir un vector de precios, un conjunto de precios tales que al final las ofertas y las demandas coincidirían. Y todo el mundo se encontraría perfectamente satisfecho. Porque esta situación inicial no se encontraban los dos satisfechos, esta situación arbitraria. El asunto es cómo llegar aquí, cómo llegar a esta situación de equilibrio. Esta noción de equilibrio, y ahora el siguiente paso es cómo llegaríamos a esta situación de equilibrio. Bien, para llegar a esta situación de equilibrio, lo que se postula es que si dejas al mercado funcionar libremente, al final, aparecerían estos precios en un momento dado. Esto sería la lógica que habría debajo. Vamos a verla de una manera relativamente simple. Dibujo la misma caja que antes. Obviamente no me va a salir igual. Estoy en esta posición inicial, la posición 0 inicial. Y ahora voy a poner un precio. Un precio es una forma de intercambiar unos bienes por otros. Y no voy a poner estos precios de equilibrio, que ya he dicho que son los precios de equilibrio, son unos precios que todavía no son de equilibrios, y veamos a ver la lógica que pasa. Voy a poner ahora, en vez del precio de equilibrio que va a venir por aquí, que sería este de aquí, el precio de equilibrio, el precio relativo de equilibrio, voy a poner otros precios. Voy a poner este precio, esta línea de precios. Fijaros, esta línea de precios
es diferente a la de final de equilibrio. Es diferente. Está más hacia la izquierda. Significa que esta pendiente, aquí el precio de X partido por el precio de Y sería más elevado que aquí. ¿Lo veis? Los precios serían más elevados. El precio de X sería más elevado que el de Y. Bien, al ser el precio, entonces lo que tenemos que ver es qué ocurriría y la lógica que hay debajo. Bueno, imaginaos que estos son los precios, que ya os digo que son precios de antemano que van a ser de desequilibrio. No van a ser los precios de equilibrio. ¿Qué ocurre? Pues bueno, a este precio tan elevado de X, ¿qué es lo que le interesaría comprar al señor A? Al señor A estos precios, pues le interesaría, por ejemplo, comprar esta cantidad. Esto sería su nivel de utilidad inicial y para maximizar su comportamiento se iría aquí. ¿Qué significa? Que si el precio de X es este, nuestro individuo ¿a qué estaría dispuesto? Diría, como a mí me gusta y yo quiero tener más bienes X, estoy dispuesto a comprar esta cantidad. Esta es la demanda que hace el señor A. ¿Y cómo pago yo esto? Pago, digo, bueno, pues a cambio estoy dispuesto a desprenderme de una determinada cantidad de Y. Estoy dispuesto a desprenderme de esto a cambio de tener esto. ¿Vale? Es lo que nuestro individuo estaría dispuesto a hacer a este precio. Compro esto y lo pago con el bien Y. El bien Y incluso podemos pensar que es dinero. No es necesario meternos en las complicaciones. La pregunta es, ¿cuánto estaría dispuesto a estos precios a hacer el señor B? El señor B, recordad que su curva de indiferencia venía por aquí, la inicial. Y a estos precios tan elevados, nuestro individuo podría razonar de la siguiente manera. Bueno, yo a este precio tan elevado, ¿qué es lo que le gustaría hacer el señor B? El señor B, recordad que tiene mucha cantidad de X. Yo a este precio tan elevado estoy dispuesto a venderte toda esta cantidad. Y a cambio que tú me des esta cantidad. Esto es lo que estaría dispuesto a estos precios el señor B. Mirad aquí qué es lo que ocurre. Lo que está ocurriendo es una cosa muy simple. El precio de X es muy elevado. Yo, señor A este precio quiero comprar esta cantidad. El precio de X es muy elevado. Estoy dispuesto a comprar esto. Y el señor B está dispuesto a quedarse al final solamente con esto. Es decir, está dispuesto a vender esto. Esto es lo que está dispuesto a vender B. Y esto es lo que está dispuesto a comprar el señor A. Del bien X. Vamos a fijarnos solamente en el bien X. Estos precios no son de equilibrio. ¿Por qué no son de equilibrio? Porque fijaros que a este precio hay un exceso de oferta sobre la demanda. Habría un exceso de oferta sobre la demanda. Estos no serían precios de equilibrio. No serían precios de equilibrio porque lo que el señor A quiere comprar es diferente a lo que el señor B quiere vender. Hay más oferta que demanda. ¿Vale? Si dejamos funcionar al mercado libremente, ¿qué es lo que ocurriría? Ley de la oferta y la demanda. Mucha oferta por parte del señor B a ese precio, poca demanda. Los precios deberían de seguir cayendo. Deberían de seguir cayendo hasta que al final nos encontráramos en esta situación donde lo que querría comprar el señor X, el señor A, fuera igual a lo que quiere vender el señor B del bien X y estaríamos en el equilibrio. Esto sería la ley de la oferta y la demanda, la ley de Walras. Si dejamos funcionar el mercado, aquí lo único que ocurriría es que tendríamos un proceso que si dejamos funcionar, los precios al final se articularían.
y llegaría un momento en que no habría ni exceso de demanda ni exceso de oferta de ningún bien, que sería en este caso. En este caso, fijaros que la demanda de X, ¿quién hace demanda de X? El que menos X tenía inicialmente, el señor A, coincide con la oferta de X. ¿Quién hace la oferta de X? El señor B, que tiene menos. Y a la inversa, el señor A, que salía con toda esta cantidad de Y, está dispuesto a quedarse con menos, ofrece el bien Y a cambio de recibir por parte del señor B la cantidad de X. En el modelo de equilibrio general todo el mundo es comprador y todo el mundo es vendedor. Inicialmente, imaginad que tú te ha tocado toda la carne o todo el pan y al otro le ha tocado todo el vino. A los dos les gusta comer con pan y con vino. Y entonces llegan, dejan los mercados funcionar y al final habría un vector de precios, un sistema de precios que diría, la gente tendría la cantidad de pan y de vino que quiere, si dejas al mercado funcionar libremente. Libremente. Y esto, para dos bienes, lo podemos generalizar para todos los mercados. Pues bien, esto es, si me habéis seguido, el elemento básico que ahora vamos a intentar desmontar. ¿Cómo lo vamos a intentar desmontar? Pues metiendo una nueva curva que nos va a explicar todo lo que acontece, o lo que ha acontecido por aquí. Es una curva que os sonará también. La voy a pintar separadamente para el señor A y la voy a pintar separadamente para el señor B. Y luego vamos a verlo. Voy a reflejar las cosas desde el punto de vista del señor A, para hacerlo más simple. Recordad que el señor A inicialmente tiene muy poco del bien X y tiene mucho del bien Y. No dibujo el resto, ¿vale? Y su comportamiento, al variar los precios, se va moviendo. Voy a dibujar aquí varias líneas de precios. Deberían de cortarse todas aquí, así que lo voy a hacer así. ¿Esto qué son? Diferentes líneas de precios. Es decir, aquí está un precio de X y de Y, luego otro precio de X y de Y, el 2, a este le he puesto el precio de equilibrio para seguir como antes y aquí pongo otro precio porque me da igual. Conforme me voy moviendo hacia allí, lo que estoy reflejando son variaciones en los precios. Conforme el precio del bien X va bajando, la pendiente va bajando. Esta pendiente, si aquí tengo un precio de X, el precio de X1 sería mayor que el precio de X2, mayor que el precio XE, mayor que el precio de X2. Todos los precios, conforme va bajando el precio de X, el precio de Y lo podéis mantener constante, me da igual. Incluso ponerlo igual a la unidad, me da lo mismo. Y entonces, ¿cómo se comportaría el individuo? Existe una construcción gráfica que nos dice cómo el individuo se comporta cuando varía el precio. Se llama curva de precio-consumo. Nos están diciendo, esta curva, cuánto va a consumir el individuo de los dos bienes conforme el precio del bien X va disminuyendo. Bueno, pues más o menos, al punto gordo, como decía David, tendríamos esta idea. Y la curva de precio-consumo uniría todos estos puntos. Son los puntos de intersección, mejor dicho, de tangencia, de las curvas de indiferencia con
las restricciones presupuestarias. Es decir, que a este precio tú demandas X, el señor A demanda X sub 1A, esta cantidad. A este precio, X sub 2A. A este precio, X sub EA. Y sucesivamente. ¿Cuánto estás dispuesto a demandar a cada uno de los precios? Curva de precio-consumo. ¿Os acordáis? La visteis en primero, ¿no? Sí, en primero. Curva de precio-consumo. Nos está indicando cómo te mueves, lo que habíamos visto antes, pero suponiendo que los precios varían mucho, mucho, tendríamos esta curva de precio-consumo. Y para el señor B podríamos tener otra curva de precio-consumo. Voy a reflejarla así. El señor ahora, el señor B. El señor B parte de esta situación. El señor B parte de esta situación. Casi todo el X lo tiene él. Y por aquí viene su curva de indiferencia inicial. ¿Y entonces qué significa? Pues podríamos tener diferentes precios. Un precio, otro precio, otro precio. Tendríamos una colección de posibles precios. ¿Cuál es la idea? Pues que conforme el precio de X fuera disminuyendo, estaría dispuesto a vender cada vez menos del bien X. Si el precio es muy alto, querría comprar mucho. Si el precio es muy bajo, si el precio es muy alto, querría vender mucho. Si el precio es muy bajo, querría vender menos. Tendríamos también una línea de precio-consumo, una curva que me diría por dónde se mueve nuestro individuo a la hora de vender. A la hora de vender. Y la idea sería muy simple. La línea de precio-consumo del señor, aquí me ha salido con una joroba que no habría que meterla, nos indicaría cuánto está dispuesto a vender conforme suben los precios. Conforme van subiendo los precios. Ahora voy a unificar, volver al gráfico inicial. Y ya con esto se entenderá lo que es el equilibrio y a continuación por qué el equilibrio general solamente se va a dar un único equilibrio en unas circunstancias muy especiales. Vuelvo a la caja de Edgeworth. Vuelvo a la situación. Lo que tiene el señor A inicialmente de los dos bienes. Y aquí tengo lo que tiene el señor B de los dos bienes. La curva de precio-consumo del señor A, la línea de precio-consumo del señor B. La idea es muy simple. Hay unos precios para los cuales los individuos se encuentran en la curva de contrato. Aquí las curvas de indiferencia son tangentes. Donde las dos curvas de contrato se juntan. Hay un conjunto de precios donde se juntarían. Donde las dos curvas de línea de precio-consumo se cruzan. Esto sería el equilibrio general competitivo si dejamos que el mercado funcione libremente
primera versión, lo que le gustaba a León Malraux, la idea que suponía que estaba debajo de la conjetura de la mano invisible. Vale. Fijaros, repito lo que nos está diciendo. La curva de precio-consumo del señor A le dice, ante diferentes precios, ¿por dónde te moverías tú? Ante diferentes precios, esta curva de precio-consumo está diciendo por dónde se movería el señor B. En este punto donde se cruza significa que los dos comportamientos serían consistentes. Equilibrio general. El asunto es como que hay un conjunto de precios que se resuelve el sistema. ¿Y cómo se resolvería? Pues por el procedimiento que he dicho antes. A precios muy elevados de X, el señor B quiere vender X porque le sobra y el señor A quiere comprar poco. Por lo tanto, tendríamos un exceso de oferta y los precios caerían. Si por el contrario el precio de X fuera muy bajo, el señor A querría comprar mucho, pero el señor B no querría vender, el precio es muy bajo. Tendríamos un exceso de demanda, los precios subirían y al final llegaríamos a estos precios de equilibrio. Los únicos precios de equilibrio. Si dejamos al mercado funcionar libremente, esto sería la solución. Para que se dé esta solución es necesario que las curvas de precio-consumo tengan esta forma. Que sean continuamente decrecientes, para que solamente se crucen una vez, para que se dé un equilibrio competitivo. Las curvas de precio-consumo tienen que ser decrecientes, siempre decrecientes. Porque veamos lo que ocurre si las curvas de precio-consumo no son decrecientes. De nuevo, nuestra caja de Elgegor, que va a ser ya con la que ahora os preguntaré si tenéis alguna pega. He ido muy rápido, a ver si lo habéis entendido, lo que está aquí en juego. Situación inicial. Casi todo X lo tiene el señor B. Casi todo X lo tiene el señor B. Y casi todo el otro bien lo tiene el señor A. El señor B solamente tiene esta cantidad inicial. ¿Vale? Y ahora fijaros estas curvas. Ahora voy a dibujar por dónde se movería el señor A si los precios van cayendo. Curva de precio-consumo del señor A. Curva de precio-consumo del señor B. ¿Se podría dar la vuelta otra vez para atrás, la curva? No, pero hace así. Esto, y mirad desde arriba, también se cruza. Entonces aquí tenemos tres puntos donde se cortan. Si hay tres puntos donde se cortan, es que tenemos tres situaciones de equilibrio. Habría tres precios de X para los cuales la oferta sería igual a la demanda. Por lo tanto, no habría un único equilibrio. Habría varios equilibrios. En un modelo tan simple como este me han salido tres, pero imaginad que hay n bienes. Puede haber una cantidad infinita de equilibrios. No hay un solo equilibrio. La ley de la oferta y la demanda no conduce a un único precio. Y la razón de todo esto, lo que está debajo, es que las curvas de precio-consumo tengan esta forma. De pronto, que empiecen, bajen y que luego suban. En este caso ya tendríamos tres vectores de precios que nos darían un equilibrio, diferentes equilibrios. Luego el mercado no nos conduce a un solo equilibrio, podemos tener tres situaciones con tres precios diferentes y tendríamos tres equilibrios. Aquí lo estoy viendo con cantidades de X y de Y, de bienes, pero podéis pensarlo que aquí estamos haciendo este mismo análisis para la producción con capital y trabajo. Tendríamos
3 salarios para los cuales el mercado de trabajo estaría en equilibrio. Un salario muy bajo, un salario intermedio, un salario muy alto. Podemos tener, y esto en un modelo tan simple, podemos tener un montón, concretamente un número infinito de precios para los cuales estaríamos en un equilibrio. Y el elemento básico es cómo son estas curvas de precio-consumo, que las podemos trazar para bienes o las podemos trazar para factores. Bueno, condiciones en las cuales no se daría esto. Repito, para que no se dé esto lo voy a plantear desde el lado del señor A, no del lado del señor B, pero podemos razonar de la misma manera. Situación inicial. Aquí se da condiciones del modelo, aquí funcionaría el modelo. Es necesario que la curva de precio-consumo siempre sea decreciente. Y ahora, vamos a razonar qué significa que la curva de precio-consumo sea siempre decreciente. Significa lo siguiente. Al caer el precio del bien X, al irme moviendo por aquí, se producen 2 efectos. Un efecto sustitución y un efecto renta. Fijaros, al caer el precio del bien X, yo estaría cada vez demandando más cantidad de X y menos de la de Y, desde el punto de vista del señor A. Si la curva de precio-consumo es decreciente, conforme van cayendo los precios, yo iría cada vez comprando más X y me iría desprendiendo del bien Y. Entonces tendría una curva de precio-consumo siempre decreciente. Es decir, precio más bajo, compro más X, demando menos Y. Compro más, baja el precio de X, sigo comprando más X y demando menos Y. Es decir, al caer el precio del bien X, demandaría cada vez más X y siempre demandaría menos de Y. ¿Qué relación sería esta? Pues si al caer el precio de X demando cada vez más X y menos de Y, la condición para que esto se dé es que X e Y tienen que ser siempre bienes sustitutivos brutos. A esta condición los teóricos del equilibrio general le llaman la condición de los Reyes Magos. No me preguntéis por qué. Se cumple la ley de la oferta y la demanda si todos los bienes son siempre, todos entre sí, sustitutivos brutos. Es una condición necesaria. Si el bien X y el bien Y son para todos los individuos siempre sustitutivos brutos. Y sustitutivo bruto significa que si baja el precio de X, siempre comprar más de X y menos de Y. Siempre. Condición de que los bienes sean siempre sustitutivos brutos. ¿Es esta condición aceptable para una economía, que todos los bienes sean siempre sustitutivos brutos? No. ¿Por qué? Al bajar el precio de X aumenta el consumo de Y. Al bajar el precio de X aumenta el consumo de X. Por efecto de sustitución. Pero al bajar el precio de X, por otro lado, aumenta el valor de la renta real. Y entonces aumentarían más las compras de X y de Y. La idea es que no, eso no sucedería para el bien Y. Solamente los bienes serían siempre sustitutivos brutos. Todos los bienes necesitarían ser siempre sustitutivos brutos. Esta es la condición necesaria para que exista la ley de la oferta y la demanda. Para que se cumpla la ley de la oferta y la demanda, todos los bienes tienen que ser sustitutivos brutos. Y exactamente igual, todos los factores de producción tienen que ser sustitutivos brutos.
Si baja el precio de X, compras más de X y menos de Y. Siempre. Esa es la condición. La condición de los Reyes Magos. Otra manera de decir lo mismo es la siguiente, que tiene que ver con lo que expuse el otro día. Y realmente lo único que espero es que esto sirva como guía para el capítulo este de Steve King. ¿De qué manera esta condición técnica puede darse? Vamos a verlo. Para lo que pasa para los dos individuos. Imaginemos que partimos de la posición 0. En la posición 0 hay unos precios tales que el precio es tan elevado, el de X, que existe un desequilibrio en el mercado. Desequilibrio en los mercados. En los dos mercados. Si nos fijamos en el mercado de X, vamos a suponer la siguiente historia. Lo que quiere comprar el individuo A es mayor que lo que quiere, vamos a ponerlo así, la demanda de X es mayor que la oferta de X, inicialmente. Recordad, la demanda de X la hace A, la oferta de X la hace B. Estos precios iniciales son de desequilibrio. Juguemos al mercado. Situación 1. En la situación 1 lo que hacemos es, como existe un exceso de demanda, dejamos funcionar al mercado. ¿Cómo lo dejamos funcionar? Exceso de demanda. Perdón, a este precio no existe. La demanda de X, hemos dicho, no, es más pequeña. Me estoy equivocando. Un exceso de oferta de X, porque el precio de X es muy elevado. Situación inicial. La demanda de X era mayor que la oferta de X. Hacemos que baje el precio de X. Baja el precio de X, porque había un exceso de oferta. ¿Y esto qué genera? Al caer el precio de X, el señor A compra incremento de la demanda de X por efecto sustitución. Y vamos a suponer que el bien X es un bien normal, incremento de la demanda de X por efecto renta. El señor X demanda más porque ha bajado el precio del bien X, por un efecto sustitución y por un efecto renta. Si lo hiciéramos en un análisis tradicional, cae el precio de X y aquí tendríamos por efecto sustitución, vamos a ponerlo así, y por efecto renta. Efecto sustitución, efecto renta. Por efecto renta. El individuo, el precio de Y no ha variado el precio relativo, consume más. Ahora bien, fijaros que ahora tenemos que verlo por parte del señor B. El señor B, ¿qué ha ocurrido? Ha bajado el precio del bien X. Él tiene mucho bien X. Y entonces, como tiene mucho bien X, ¿qué ocurre? Que el valor de su renta, precio de X que tiene por la cantidad del bien X que tiene, baja. Y entonces, ¿qué ocurre? Al bajar el precio del bien X, cae
la renta real del señor B. Porque el señor B, a diferencia del señor A, tiene mucho X. Ahora ocurre que el valor de tu cantidad de X ha disminuido, tiene menos renta. Al tener menos renta, por efecto renta, disminuye las compras. Entonces, ¿qué tenemos? Fijaros, al bajar el precio de X, por efecto sustitución el señor A demanda más y por efecto renta también. Y el señor B demanda menos. ¿Qué ocurre con la demanda total al bajar el precio de X? No lo sabemos, va a depender de cuáles sean los efectos renta. Puede ocurrir que el señor B disminuya tanto su demanda que compense al incremento de demanda que hace el señor A. El resultado final ocurre que al bajar el precio del bien X, disminuye la demanda de X, lo contrario de la curva de demanda. Nos podemos encontrar con esa situación. ¿De qué manera se resolvería? Pues con el supuesto que meten los economistas neoclásicos que está debajo. ¿Cuál es el supuesto que mete? Que todos los individuos son prácticamente iguales, que los efectos renta se anulan. El efecto renta que le lleva al señor A a consumir más de X y el efecto renta que le lleva al señor B a disminuir sus compras se compensan, de tal manera que solamente jugaría el efecto sustitución. Y en tal caso la curva de demanda tendría la forma prevista, una curva de demanda que al bajar el precio aumenta la cantidad. Es decir, que para tener esta idea, esta curva de demanda del bien X, es necesario que los individuos sean idénticos, que los efectos renta jueguen de la misma manera en los dos. Porque al bajar el precio del bien X, para aquel individuo que tiene menos cantidad del bien X, aumenta su demanda claramente por efecto de sustitución, por efecto renta. Pero para aquel individuo que tiene más de X, el oferente, el valor de su renta ha disminuido en términos reales, luego demandaría menos. La idea es que se tienen que compensar los efectos renta, que los efectos renta de las variaciones de precios para todos los individuos tienen que ser iguales, que los individuos tienen que ser prácticamente el mismo individuo. Bueno, pues esta es la conclusión, primera conclusión que sale del modelo de equilibrio general. La ley de la oferta y la demanda funciona, es decir, el hecho de que si hay un exceso de oferta el precio tiene que bajar y un exceso de demanda el precio tiene que subir, es necesario que todos los individuos sean iguales, que sean idénticos. Vale, eso puede ocurrir en un mundo en Marte, no en un mundo real. Primera condición. Esta es la primera crítica. Luego a continuación se plantean otras críticas, es decir, fijaros que aquí estamos hablando de equilibrio general competitivo. La segunda crítica importante a esto fue, ¿quién pone los precios? Porque yo estoy hablando de, aquí alguien va variando los precios. Walras se inventó una figura divina llamada subastador. El subastador walrasiano es un agente externo a la economía que va poniendo precios y entonces observando cómo se ajustan la gente a cada precio. Y pone un precio de los bienes y entonces se ve que no cuadran las ofertas y la demanda y dice, no, ahora no se puede negociar. Voy a poner otros precios y así hasta acertar con unos precios de equilibrio. Claro, el problema está en que fijaros cómo se resuelve el modelo de equilibrio general, en términos matemáticos con un sistema de ecuaciones. ¿Quién es el que pone los precios? Porque estamos en competencia perfecta, todos los agentes son precio aceptantes, ninguno tiene capacidad para fijar el precio. En un mundo real, los precios tienen que moverse, pero ¿quién los cambia? Fijaros que el supuesto básico de una economía perfectamente competitiva es que nadie puede alterar los precios. Pues si nadie puede alterar los precios, tú te puedes encontrar con un vector de precios en desequilibrio per secula seculorum. Solamente hay dos posibilidades de salir. O bien creas el subastador walrasiano, un ente mítico que pone los precios, o bien te sales del modelo de equilibrio general y reconoces que no hay
mercados perfectamente competitivos, sino que todos los mercados son imperfectamente competitivos. Los precios los pueden alterar los propios agentes que participan, cosa que vemos. Segunda crítica, el subastador malrasiano que no existe en la realidad excepto como una figura teórica. Tercera gran crítica al modelo que lo hicieron los propios. ¿Qué pasa en el tiempo? Porque claro, la mayor parte de actividades económicas suceden en el tiempo. ¿Cómo planificamos o cómo compramos e invertimos? Porque las inversiones que hagamos ahí tendrán efecto en el futuro. Para decidir correctamente deberíamos de saber los precios que va a haber en el futuro. Es decir, para invertir hoy en una fábrica de paraguas deberíamos de conocer con precisión cuánto va a llover dentro de 20 años, dentro de 10 años o dentro de 5 años, para poder ajustarnos perfectamente. Como esto nadie lo conocía, nadie conoce, se hicieron modelos para meter los precios futuros hoy, suponiendo que toda la gente tenía expectativas increíblemente perfectas, que todo el mundo era Dios. Entonces así que puede funcionar el equilibrio perfectamente competitivo. El extremo máximo lo hizo un autor llamado Roy Ratner, que como conclusión del modelo llegó a la siguiente: se puede mostrar la existencia del equilibrio general competitivo de aquí para el futuro, suponiendo que todos los agentes tienen una capacidad de computar infinita. Es decir, si todos los individuos son Dios, porque no hay nadie que tenga una capacidad de computar infinita. Y en su modelo había un momento inicial del tiempo en que se articulaban todos los mercados para siempre, ya no habría intercambios nunca más, y se encontraba el equilibrio general competitivo. Vale, cierro aquí esto como guía del capítulo. De aquí lo que quiero que sepáis, que sacáis, y me lo podéis preguntar, lo a continuación es una idea muy simple. Cada vez que a partir de ahora oigáis eso de la ley de la oferta y la demanda, sabed que no existe ninguna argumentación teórica que respalde esa intuición. No existe esa ley de la oferta y la demanda que, dejada funcionar libremente, conduzca a un sistema de precios de equilibrio. Que nos podemos encontrar con curvas de demanda de las formas más inverosímiles. Y eso en el mejor de las circunstancias, sin meter situaciones de especulación que, por ejemplo, nos pueden llevar que al subir el precio aumente la demanda. Para que el modelo de equilibrio general competitivo funcione, para que la ley de la oferta y la demanda funcione, es necesario que todos los individuos sean absolutamente iguales o que todos los bienes sean sustitutivos brutos. Punto. Lo dejamos hoy aquí.